¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Ok, le felicito. ¿Hace usted la voluntad de Dios? Entonces, hacer la voluntad de Dios, primero hay que conocerla. Eso es lógico. Pero quiero creer que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad de Dios es, les repito, es un misterio. Y se vuelve mucho más misteriosa la voluntad de Dios cuando la mezclamos con nuestra propia voluntad. Porque, como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No solamente es engañoso, es perverso. ¿Y dónde radica la perversidad del corazón del ser humano? Estamos hablando del hombre y de la mujer, indiferentemente de su condición, sea o no religioso. La perversidad radica en que mientras que la voluntad de Dios me agrade, entonces yo quiero hacer su voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios choca, que generalmente va a ser así, contra lo que yo quiero, entonces mi propio corazón se va a encargar de engañarme para que yo crea que estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estoy muy lejos de ella. Y yo sé que esto que estoy diciendo no es fácil de aceptar, pero es una realidad. De hecho, cuando leemos Romanos capítulo 7, encontramos que el apóstol Pablo escribió que el bien que quiero o que el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces Pablo dice, entonces encuentro que en mí hay algo perverso, en mí hay algo malo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando tenga tiempo pase por Romanos capítulo 7 y trate de leerlo desde el primero hasta el último versículo para que se dé cuenta de la lucha de un ser humano. Ahí no está hablando de una persona mala, está hablando de un ser humano. Está hablando de una persona que en su mente y en su corazón quiere hacer algo, pero su propia vida responde a otras cosas. Entonces, es bueno que nosotros tratemos de identificar eso. No vaya a ser que creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios ni siquiera se ha enterado. El corazón en eso, ¿sabe? Es experto. Hay un versículo que nosotros amamos, nos gusta mucho. Y ese versículo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Se da cuenta? Usted la conoce. Y usted lo conoce porque suena bien. Ese versículo suena muy bien y se adapta tal vez a lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. Entonces tenemos que saber diferenciar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Si entramos en la voluntad de Dios, somos bienaventurados, somos felices, porque en la voluntad de Dios, escúcheme, hay paz, hay reposo, hay felicidad, hay prosperidad, hay amor, hay todo lo que nosotros necesitamos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conecta el ser humano con esa voluntad? Porque está en la Biblia. No, el hecho de que algo esté en la Biblia no quiere decir que mi vida se ajuste a lo que la Biblia dice. Pero hay una palabra que es clave y de la que yo quiero hablar hoy con ustedes. Es la palabra que nos une. Es el eslabón de la cadena, ¿se entiende? Es el eslabón de la cadena que une a la voluntad de Dios con lo que el hombre debe hacer. Y esa palabra es obediencia. Si no hay obediencia, la voluntad de Dios es solamente un deseo. Y deseos, usted sabe, no producen nada. Uno puede pasar toda la vida deseando algo
tratando de alcanzar algo y nunca lo alcanza. Porque hay que obedecer. Entonces, si hay algo que Dios desea es que nosotros obedezcamos. La obediencia no es un mandato divino o un dictado divino, más bien. No es algo que Dios dicta, y como Dios dicta la obediencia del ser humano, el ser humano tiene que obedecer. No, no funciona de esa manera. Tal vez hay algunas otras cosas que en su soberanía funcionen así, pero la obediencia no. La obediencia tiene que ser la respuesta del ser humano a las demandas divinas. Y es voluntario. Usted decide si obedece o no obedece. De hecho, hay un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pedro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 2, que fuimos elegidos según la presciencia. La palabra presciencia de Dios es el conocimiento anticipado del Señor. La palabra presciencia es una palabra compuesta. La palabra pre es antes y la palabra ciencia es conocimiento. Es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas que van a pasar. Es decir, Él habita la eternidad. Él vive en el plano eterno, así que para Él el tiempo no es ningún problema. Él no necesita ayer ni mañana. Todas las escenas de la vida están presentes delante de sus ojos. Eso es eternidad. Y es uno de los atributos principales de Dios. Dios es eterno. Y como es eterno, su conocimiento es previo. Es decir, Él conoce antes que acontezca. No tiene que esperar que las cosas sucedan para ver cómo salen. Pedro lo dice de una manera muy teológica. Dice, fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Porque la paz y la gracia siempre se va a multiplicar en la vida de las personas que quieren obedecer a Dios. En cuanto a la palabra elección que tú encuentras en ese versículo 2, aquí encontramos en este versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 1 la palabra elegidos. La palabra elección es una palabra que en la teología habla acerca de la predestinación. La elección y la predestinación son doctrinas muy importantes en lo que tiene que ver con la salvación de Dios para la humanidad. La predestinación, como su nombre lo indica, también es una palabra compuesta, pre, antes, y destinación, lo que va a pasar. Dios preparó de antemano lo que va a pasar. Entonces, mucha gente se confunde con la predestinación. Usted le pregunta a algunos evangélicos y le pregunta a otros y no se ponen de acuerdo acerca de qué significa la predestinación. Algunas personas dicen que Dios predestinó a los que se van a salvar y predestinó a los que se van a perder. Sin embargo, y hay gente que lo cree, muchísima gente tiene esa doctrina. Sin embargo, eso hay que meterle la lupa. ¿Cuántos creen que fueron salvos antes de la fundación del mundo? Ok, eso tiene que ver con la predestinación. Si usted cree que usted fue salvo antes de que el mundo fuera creado, entonces usted cree en la predestinación. Esa palabra aparece en la Biblia, aparece en Hebreo, aparece en Efesios y aparece en Romanos. Sin embargo, esa palabra predestinación, nosotros tenemos que agarrarla con pinza, porque hay una doctrina que es la doctrina del fatalismo que enseña que la persona fue salva, fue escogida por Dios para perderse o para salvarse. Entonces, si una persona fue escogida por Dios para perderse, no tiene opción de salvarse. Y si no tiene opción de salvarse, eso no es justo. Y en Dios no hay injusticia. Entonces es una doctrina que declara que Dios es injusto.
Porque si un bebé nace en este mundo y crece en este mundo, pero nunca va a tener la oportunidad de salvarse, sencillamente porque él fue escogido para perderse desde antes de la fundación del mundo, y en caso contrario, si un bebé nace en este mundo, pero fue escogido por Dios para salvarse, no importa cómo viva, de todas maneras se va a salvar. Acepte o no acepte a Cristo, se va a salvar. ¿Por qué? Porque está predestinado. Esa predestinación es falsa. ¿Por qué? Porque pone a Dios en un lugar donde Dios no está. Lo pone en el banquillo de los injustos. Y en Dios, como dice Juan en una de sus cartas, no hay injusticia. Y si Dios manda que los hombres crean, es porque los hombres tienen la posibilidad de creer. Pero hay algunos que no van a creer. ¿Quiénes son los que no van a creer? Los que desobedecen. ¿Y quiénes son los que van a creer? Los que obedecen. Entonces la palabra obediencia es clave. Porque la palabra obediencia es el eslabón que une los dos extremos de la cadena. Es decir, la voluntad de Dios y la salvación del hombre. ¿Dónde queda entonces el versículo que dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Bueno, ese versículo habría que leerlo en su contexto. No podemos separarlo de su contexto porque parece que quiere decir algo que no quiere decir. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Es lo que dice Pablo a los Efesios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo para obedecer, y como dice Pedro aquí en su carta, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios para obedecer. Pero el hecho de que hayamos sido elegidos antes de la fundación del mundo para obedecer, ¿quiere decir que indefectiblemente siempre vamos a obedecer? No. Hay una parte en el ser humano en la que el ser humano es responsable. Sino cómo Dios juzga a los pecadores. Si el hombre es un robot que no puede responder voluntariamente, positivo o negativamente ante una situación, ¿cómo Dios lo juzga? No puede juzgarlo. ¿Por qué Dios no puede juzgarlo? Porque es como un ser humano, es como un robot que sencillamente responde a algo que ya estaba predeterminado desde la eternidad. Esa es la teología, ¿se dan cuenta? Por eso es lo importante de estudiar algunos aspectos teológicos, porque si no estas cosas no las vamos a entender. Y cuando lo leemos desde la Biblia, directamente del versículo, lo agarramos a rajatabla y erramos. Y hay gente que anda defendiendo posiciones y las defienden porque la Biblia lo dice. Y está bien, tú buscas en la Biblia y si hay versículos que dicen lo que ellos están repitiendo. Pero eso tiene su explicación. Todo tiene una explicación. En la vida todo, y en la Biblia no es una excepción. La Biblia también tiene su explicación. Y muchas veces la respuesta a esos versículos que encontramos se encuentran ¿dónde? En la misma Biblia. Diga conmigo Biblia. Interpreta Biblia. No todas las cosas van a estar claras porque los que hemos leído la Biblia durante algún tiempo nos damos cuenta que para diferentes doctrinas que se oponen la una a la otra, en la Biblia hay versículos para las dos. Es por eso que hay tantas divisiones, porque hay gente que tiene una posición y tiene los versículos que respaldan esa posición. Y hay gente que tiene otra posición y tiene los versículos que respaldan esa otra posición que es contraria a esta. Entonces esos debates nunca se han acabado, tienen siglos y nunca se van a acabar. Quisiéramos que fuera de otra manera, pero es así. Y si usted me pregunta, pastor, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón. Tú tienes la razón. Entonces cada uno cree que tiene la razón en lo que está interpretando. Que Dios nos ayude. Él tiene la razón. Y Él sí sabe todas las cosas. Ahora,
El hecho de que yo esté interpretando algo que no es así como aparece que no es lo que Dios quiso decir, quise decir. Cuando yo estoy interpretando sinceramente algo, porque lo estoy leyendo en la Biblia, pero tal vez eso que estoy interpretando no está conforme a la voluntad de Dios, no fue la forma como Dios quiso que yo lo leyera, Dios sabe que yo soy un ignorante. El Señor sabe que yo estoy errando, pero no estoy errando por maldad ni por perversidad de mi corazón, ni por intereses escondidos. Porque hay gente que lee en la Biblia lo que le conviene. Usted no ha escuchado por ahí que hay gente que dice, la Biblia dice que el hombre tiene que tener 7 mujeres. ¿Cuántos saben eso? Eso está en Isaías, creo que en el capítulo 6. Y alguien lo leyó y lo interpretó de esa manera. Isaías lo que dice es, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos nuestra comida, vestiremos nuestra ropa, solamente queremos tu apellido. Eso lo dijo el profeta Isaías. Claro, de ahí se agarra alguna gente para decir que la voluntad de Dios, porque la Biblia lo dice, es que el hombre sea un gallo en un gallinero, que el hombre tenga 7 mujeres. Ese sí es un macho. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de interpretación que lo único que quiere es satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando entro en las cartas de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encuentro que dice claramente que el marido debe ser marido de una sola mujer. Y la mujer debe ser mujer de un solo marido. Lo demás de eso está fuera de la voluntad de Dios. Pero yo no estoy hablando de esos casos, porque creo que ninguno de los que me está escuchando tiene la intención de torcer la escritura para su propia satisfacción. Estoy hablando más bien cuando erramos por desconocimiento o cuando erramos por ignorancia. Hay un versículo donde el apóstol Pablo dice, hablas de su vida pasada, que fue una vida terrible, una vida en contra de la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, torturándolos y metiéndolos en la cárcel y obligándolos a blasfemar el nombre de Jesucristo. Pero él mismo dice en una ocasión que él lo hizo por ignorancia. Él lo hizo porque no estaba consciente que lo que estaba haciendo iba directamente en contra de la voluntad de Dios. Entonces podemos encontrarnos en algún momento haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, pero somos ignorantes de lo que estamos haciendo. A esas personas, para esas personas hay esperanza y tienen posibilidad de arrepentirse. Mientras que las personas que están haciendo las cosas adrede, sabiendo que lo que están haciendo lo están haciendo mal, y no quieren apartarse de su perversidad sencillamente porque les conviene, bueno, para esa persona también la Biblia dice que lo que hay es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que devorará a los adversarios. Y la palabra adversario en el original es la palabra Satanás. Bien, todo esto para decirles que el hecho de que haya una predestinación, que sí está aquí en la Biblia, de que haya una elección previa, elegidos por la presciencia y el conocimiento anticipado de Dios, no quiere decir que al ser humano se lo deja sin opción, donde el ser humano sencillamente va a hacer algo y eso que él está haciendo tiene que ser la voluntad de Dios porque sucedió. Escuche, quiero poner un ejemplo sin que ninguno de ustedes se sienta mal, por favor. Es solamente un ejemplo para la dinámica de la enseñanza. No quiero que nadie se sienta condenado, porque no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Pero una mujer se enamora de un hombre y mientras él es creyente, su novio de quien se enamoró no es creyente. Es más, es incrédulo. No cree en Jesucristo,
no cree en su resurrección, no cree en su nacimiento sobrenatural, no creen que es el medio por el cual el hombre puede de nuevo conectarse con su hacedor. Él no cree en nada de eso, pero están enamorados. Y aunque a ella se le dice que no le conviene, porque como escribe Pablo a los Corintios, no te unas en yugo desigual con los infieles. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? No te unas en yugo desigual con los infieles. Sin embargo, ella no hace caso a lo que dice la palabra del Señor porque está enamorada. Y es que lo que siente, hermano, es tan fuerte, tan poderoso, que eso tiene que venir de Dios. Así trabaja el corazón del ser humano. En algún lugar de su alma, en algún lugar de su conciencia, tiene que haber una vocecita que le diga que lo que está haciendo no es correcto. Pero ella apagó esa voz y fue y se casó. Porque estaba enamorada. En menos de un año ya metió el divorcio para separarse, porque el asunto no funcionó. Y cuando conversa con alguien, le dice, mira, yo creo que Dios permitió que yo me casara con ese hombre. Es más, yo me casé con ese hombre, aunque me fue mal, porque eso estaba en la voluntad de Dios. Así trabaja la perversidad del corazón. Y aunque eso puede parecer que honra el nombre de Dios, porque a algunas personas les parece que si las cosas son así, entonces Dios tiene control de todo. Hermano, uno no puede vivir la vida de esa manera, porque entonces ¿dónde está la responsabilidad del hombre? ¿Por qué Dios tiene que juzgar a un hombre si el hombre no es responsable por sus actos? Y cada vez que hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, él se lo achaca a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, pero lo que a ti te pasó con ese hombre no fue bueno, menos agradable y mucho menos perfecto. Entonces, eso no estaba en la voluntad de Dios. Eso estaba en tu voluntad. ¿Y sabes cómo se llama eso? Desobediencia. Entonces, todo lo que tiene una persona que sufrir, en ese caso y en cualquier otro caso, tomo este caso solamente como un ejemplo que es uno de los más comunes. Todo lo que tuviste que padecer, todo lo que tuviste que sufrir y que no termina allí, a lo mejor tendrás que llevar una carga por mucho tiempo. ¿Por causa de qué? De no obedecer a Dios. Entonces, en la obediencia a Dios, que fue para lo que fuimos elegidos, se encuentra nuestra completa y perfecta felicidad. Lamentablemente el ser humano no lo entiende porque nosotros aprendemos dando con la cabeza en el suelo. O como decía mi mamá, nadie aprende en cabeza ajena. No quisiéramos que esas cosas pasaran, pero por supuesto, pasan y seguirán pasando. Lo que quiero decirle con estos es que el ser humano puede o no puede obedecer. Eso se encuentra ya en la voluntad del ser humano. Y no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando también de los creyentes. ¿O usted cree que los creyentes no pueden desobedecer a Dios? ¿Por qué Pablo habla de los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Creo yo, por lo que dice la Escritura, que son hijos, pero no obedecen. Y para esos hijos que no obedecen, ¿qué tiene Dios? Porque son hijos, no son incrédulos, no son paganos, son hijos. Para esos hijos dice el apóstol Pablo que hay disciplinas, azotes, ¿ah? Porque el padre que ama a su hijo lo corrige.
Entonces tenemos disciplina, azotes y correcciones. Si no lo corrige, dice la carta a los hebreos, entonces no lo tiene por hijo. Y si no lo tiene por hijo, es un bastardo. Pero si lo tiene por hijo, seguro que lo va a corregir. Es por eso que pasamos por algunos procesos que se trata sencillamente de la corrección del Señor. Y cuando el Señor nos corrige, nosotros tenemos que asimilar la corrección. Es la única manera que seamos de otra vez vueltos a la comunión con Dios. Porque para eso es la corrección, para eso es la disciplina. Si se nos deja sin disciplina, dice Hebreos, de la cual todos los hijos han participado, entonces no somos hijos. La disciplina del Señor viene para que nosotros entremos en cintura, para que nosotros volvamos de nuevo a la comunión con nuestro Padre y para que se restaure de nuevo esa relación. No podemos pensar, hermano, no debemos pensar que todo lo que nos pasa es bueno. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No, hay cosas que nos pasan sencillamente que no tenían que pasar. ¿Por qué no tenían que pasar? Porque nosotros no teníamos que haber tomado esa decisión. ¿Por qué la tomamos? Porque desobedecimos. ¿No ha leído usted lo que dice Deuteronomio? Aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Y qué dice después? ¿Quién sabe? Tú escoges. Entonces, si la predestinación es como los fatalistas le enseñan, que el ser humano no tiene ninguna opción porque él está predeterminado, entonces ese versículo es un engaño. Porque ¿por qué me pone Dios a mí a escoger si yo no tengo el poder para escoger porque ya todo está escrito? Es decir, todo está escrito, es verdad, pero está escrito porque Dios lo mandó así o está escrito porque Dios conocía que iba a pasar. Es distinto. Por eso la Biblia dice en Pedro, primera de Pedro capítulo 1, verso 2, según la presciencia de Dios. Quiere decir que Dios ya sabía que iba a acontecer, ¿o no lo sabía? Si no lo sabía, no es Dios. Si Dios no sabía que eso te iba a acontecer, entonces Él no es Dios. Y su atributo de eternidad no existe. Pero como Él sí es Dios y es infinito y es eterno, Él sabía que todas esas cosas iban a pasar. Entonces la presciencia de Dios es que Dios ya sabía que eso iba a pasar, pero no fue que Él ordenó que eso pasara. Claro, alguien tú vas a escuchar por allí que te diga, no, Dios ordena que todas las cosas pasen. Entonces tenemos otra teología. Hay gente que enseña que si tú haces algo malo, eso era la voluntad de Dios, así que tenías que hacerlo. Entonces a la final, el Dios que empezó dándonos mandamientos, preceptos y estatutos para que los obedeciéramos y nos fuera bien. ¿Alguien sabe Deuteronomio capítulo 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y las atarás como una señal en tu mano derecha y en tu frente. Y las hablarás cuando andes por el camino, cuando entres y cuando salgas, para que todo te salga bien, para que prosperes en todas las cosas que hagas. Pero si no obedeces, entonces no vas a prosperar y las cosas no te van a salir bien. ¿Cuál es el ingrediente que hace falta allí para que eso se cumpla en nuestra vida? La obediencia. ¿Será Dios entonces responsable aún de las cosas malas que yo hago? Cuando yo cometo un pecado que está estipulado claramente en la palabra de Dios, que es un pecado contra Dios, contra su santidad, contra su carácter, contra su pureza, su limpieza, su santidad. ¿Será que yo tenía que cometer ese pecado? Porque sí, yo tenía que hacerlo porque era la voluntad de Dios. O sea, todas las cosas están en la voluntad de Dios.
Vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago capítulo 1. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Esto es bien explícito, o sea, no hay una manera más contundente de decirlo. En la Reina Valera dice, no piense pues el que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca tienta a nadie para que haga el mal. Y Él mismo no es tentado por nadie. Diga conmigo, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces en Dios no vas a encontrar, como dice Santiago, que por una misma fuente sale agua dulce y agua amarga. Eso puede ser en verdad en cuanto a nosotros, pero no en cuanto a Dios. Dios es luz. Y si nosotros queremos tener comunión con Dios, ¿cómo tenemos que andar? En luz. Es la única manera. Entonces, dice esta versión, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Luego dice el verso 16, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, nunca varía como una sombra en movimiento. Él de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dice el versículo 12 del mismo Santiago capítulo 1. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego allí sí se empata con el verso que leímos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces de decir que, bueno, mira, yo caí en eso tan malo porque fue la voluntad de Dios. Yo recuerdo que una vez estuve en el internado judicial de Los Flores de Catia, una cárcel terrible que había en Caracas, en pleno centro de Caracas, ahí en Catia, ya esa la volaron de ahí. Y conocí allí a un maracucho muy joven que estaba preso allí por haber asesinado a 2 personas. Y conversando con él, él me dijo que él ahora entendía por qué él estaba preso. Él estaba preso porque fue la voluntad de Dios que él matara a esos 2 hombres para que él cayera preso. Y después que cayó preso, escuchó el evangelio. Pero escuchó un evangelio retorcido, un evangelio perverso. Conocí también en una cárcel a una persona que estaba preso porque casi medio mató a su mujer a palos. Y también me dijo lo mismo. Me dijo, bueno, hermano, ¿quién puede contra la voluntad de Dios? Yo estoy aquí porque fue la voluntad de Dios. Entonces confundimos lo que es el conocimiento del Señor. Ahora, que Dios sabía que tú ibas a estar allí, por supuesto que lo sabía. ¿Y cuántas veces tú crees que Dios trató de evitarlo? A lo mejor muchas veces, porque Él sabía lo que te iba a pasar. Pero a usted por cabezadura y a mí nos pasó lo que tenía que pasarnos por desobedientes. ¿O no nos ha pasado en alguna ocasión que decimos por un pelo? Tal vez otras personas que nos escuchan en otras partes no saben de qué estamos hablando. Pero aquí en Venezuela, por un pelo es de chiripa.
O sea, casi caigo. Ok, a punto. O sea que pudo haber pasado. Entonces, si pasó, fue la voluntad de Dios. Si no pasó, fue la voluntad de Dios. Y si es por un pelo, también fue la voluntad de Dios. Uno no puede pensar de esa manera. No podemos pensar de esa manera, porque entonces, en qué espacio metemos el arrepentimiento? No cabe en ninguna parte. Porque me tengo que arrepentir de algo que está fuera de mi voluntad y que sencillamente Dios lo planificó así desde la eternidad. Antes de yo nacer, Dios planificó que eso sucediera. No, amado, eso es deshonrar el nombre de Dios. Diga conmigo, ¿Dios es bueno o es malo? Dios es bueno. ¿Y su misericordia es para cuándo? Para siempre su misericordia. Entonces tenemos que entender quién y cómo es la persona de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué es lo que lo identifica como Dios? Porque si no, entonces voy a estar poniendo a Dios en el lugar donde Él no está. Y eso es muy peligroso. Y es lo que yo veo que mucha gente hace, porque yo mismo he caído en ese error muchas veces, poniendo a Dios en el lugar donde Dios no está. Es por eso que muchas veces no hay restauración. Porque que una persona falle, que una persona peque, que una persona se equivoque, es parte de la naturaleza humana. ¿No ha escuchado usted por ahí que errar es de humanos? Es parte de nuestra naturaleza caída. El hombre, dice la Biblia, que es como un borracho en la oscuridad. Va tropezando con todo lo que se encuentra. Entonces, errar, fallar, pecar, desobedecer, es parte de nuestra naturaleza o de la naturaleza que teníamos cuando estábamos gobernados por Adán. Y si no lee Efesios capítulo 2, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Delitos y pecados mataron al ser humano y se los robaron a Dios. El hombre fue arrancado de los brazos de Dios por causa de la tentación de la serpiente en el huerto y entonces el hombre se murió espiritualmente. El hombre está muerto en delitos y en pecados. En esos delitos y pecados, dice Efesios 2, nosotros, diga yo, también estuvimos en otro tiempo. En el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de la desobediencia, en el tiempo de cuando le dábamos la espalda a Dios, en el tiempo de la ignorancia, en el tiempo de la muerte. Todos nosotros, dice Pablo, estuvimos en esa misma condición. Y como estábamos en esa condición, éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Pero Dios, gracias Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su amor para con nosotros los que creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es bueno. Y no importa hasta dónde el hombre y la mujer se hayan arrastrado en su pecado, hay una oportunidad de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que reconocer que nuestra vida no responde a las demandas de Dios, no quiere y no puede, dice Pablo en Romanos 7 y Romanos 8. El profeta dice que el hombre va en una eterna caída. El salmista dice que el hombre puede tomar decisiones, pero siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Y Dios sabe eso. Lo maravilloso es que Dios sabe eso. Se acuerda de nuestra condición porque sabe que somos polvo. ¿Dónde consigues tú el polvo? Abajo. El polvo está pegado abajo. Esa fue el material con el que nosotros fuimos formados. Fuimos formados pegados a la tierra. Así que no importa lo que usted pueda brincar, usted siempre va a volver a su elemento natural, abajo.
humanamente hablando. Todos respondemos de la misma manera. Nos cuesta mucho obedecer a Dios, porque la misma naturaleza que nos gobierna es una naturaleza contra Dios, anti Dios. El hombre sin Cristo, aunque tenga una religión, es anti Dios. Por eso la Biblia dice que está muerto. Y Dios no es Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por eso Dios nos dio vida en Cristo. Y ahora en Cristo tenemos la posibilidad de obedecer a Dios, porque podemos muy bien comparar lo que es bueno y lo que es malo. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Del discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, si Dios nos da la capacidad para discernir entre el bien y el mal, pero no podemos elegir el bien, entonces, ¿para qué nos sirve el discernimiento? El que no tiene discernimiento es el que pasa de un extremo a otro sin darse cuenta. El que pasa la línea de una forma tan normal que para él es muy fácil y muy natural hacer el bien ahorita y al 2 minutos hacer lo malo. Pero no estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de las personas que quieren hacer lo bueno, que quieren obedecer a Dios porque saben que en la desobediencia no hay nada, no hay vida. Lo que hay es retroceso. Dios es bueno. Y Dios dejó algo que sin eso nosotros no podríamos estar aquí hoy reunidos. Y es el perdón. Sin el perdón, ninguna relación se puede sostener. Y si no, le pregunto aquí a los que están casados. Si no fuera por el perdón, no estuviéramos casados. No estuviéramos unidos, no estuviéramos juntos. Con Dios pasa lo mismo. Dios sabía que el ser humano, a pesar de ser redimido en la sangre de Cristo, limpiado, santificado por el poder del Espíritu Santo, el ser humano siempre se iba a encontrar ante el dilema de obedecer o no obedecer a Dios. Hay un pasaje bien familiar, bien humano, para que nosotros pensemos que es imposible, para que no pensemos que es imposible. Donde Jesús está hablando acerca de que Él tiene que ir a Jerusalén. Pero en Jerusalén no va a ser como las otras veces, que Él iba y la gente lo escuchaba y las multitudes se reunían y si había que hacer algún milagro lo hacía. No, en esta ocasión no es tiempo de fama. En esta ocasión lo van a arrestar. Y de ese arresto no va a salir. Lo van a torturar y lo van a crucificar. Y en esa cruz lo van a matar. Él le está diciendo eso a sus discípulos. Y los discípulos reaccionan de diferentes maneras. Pedro le dice, Señor, no vayas a Jerusalén para que eso no te acontezca. Y si fuera necesario, yo voy en tu lugar y yo muero en tu lugar. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en esas conversaciones que ya empezaron a tener acerca de que ya él tenía que irse, pero que no se preocuparan, él iba a volver de nuevo. Él se iba a ausentar por 3 días, pero los 3 días lo iban a volver a ver. Claro, ellos no captan lo que Jesús les quiere decir, porque esta no es una conversación normal que ellos tienen todos los días. Esto es algo que ellos nunca han presenciado y aunque estaba escrito en los libros de ellos no lo habían visto nunca, no lo entendían. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, de cierto te digo que hoy, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro juró y rejuró que no, que aunque todos lo dejaran, él no lo iba a dejar. Sin embargo, ya Jesús le había dicho lo que iba a pasar. No le ordenó que pasara. Eso es presciencia. Conocimiento anticipado. Y el Señor le dijo, tú sí me vas a negar.
Y en ese negarme tú te vas a alejar de mí. Pero tú vas a volver. ¿Se lo dijo o no? Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos porque ellos van a estar bien dolidos, ellos van a estar bien tristes. Y efectivamente así pasó. La noche que Jesús fue entregado en manos de las autoridades de Israel y de los romanos, al otro día a las 12 del mediodía, de hecho la próxima semana, esta semana que viene, el mundo va a estar celebrando eso. Hoy domingo, creo que el mundo está celebrando el Domingo de Ramos, que fue cuando el Señor entró precisamente en la ciudad y la gente cortaron ramas de árboles y palmas y las pusieron delante del burrito donde él iba montado y gritaban y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue cuando los fariseos reprendieron a la gente y les dijeron: no digan más esas cosas, blasfemias dicen ustedes. Y Jesús les dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Bueno, hoy el mundo está celebrando eso que llaman Domingo de Ramos, lo que llaman la Semana de la Pasión. Lo cierto es que Pedro sí negó al Señor esa noche. Sí tuvo que bajar la cabeza y dar media vuelta avergonzado, porque se cumplió exactamente lo que Jesús le había dicho. Se dio cuenta en su arrepentimiento que él no fue capaz de sostener la promesa que le había hecho a Cristo. Aunque todos te dejen, yo no te dejo. Hermano, fue el primero que lo dejó. De ese material estamos hechos todos nosotros. Entonces no estamos aquí para acusar a Pedro. Estamos aquí para darnos cuenta que somos frágiles, que somos débiles y que, como Cristo dijo, sin mí nada podemos hacer. Así que si obedecemos, obedecemos por su gracia. Si nos mantenemos firmes por su gracia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y sabes tú de quién Dios tiene misericordia? Del que acepta su condición, del que admite su pecado, del que se arrepiente de lo que ha hecho, del que reconoce que falló y no fue que Dios le puso una concha en el camino para que se cayera. De esa persona Dios sí tiene misericordia. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 18 que es único. Solamente se lo debemos a la pluma de Lucas, donde Lucas dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba de esta manera diciendo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo diezmo, yo oro. Yo no soy como ese tipo que está allí. Y ese tipo que estaba allí no estaba de pie, estaba postrado. No estaba cerca, estaba lejos, porque no se atrevía a acercarse más a la presencia de Dios, sino que golpeaba su pecho y decía: miserable de mí. Ten misericordia, Señor, que soy pecador. Jesús terminó su parábola diciendo: ese publicano pecador descendió a su casa justificado. ¿Y sabe usted qué significa la palabra justificar? Ser declarado justo o inocente, como si nunca ninguna falta hubiera cometido, porque se arrepintió. Entonces, si hay alguien que es digno de alcanzar la misericordia de Dios, que sí se puede alcanzar, son las personas que reconocen que fallan, que se equivocan. Y no se equivocan porque Dios le ordenó que se equivocaran. No fallan porque Dios predispuso que fallaran. Fallan sencillamente porque son desobedientes. Y son desobedientes tal vez porque les falta la fuerza para decirle no al pecado y sí a Dios. Cuando alguno es tentado,
no piense que es tentado de parte de Dios. Si no es tentado de parte de Dios, ¿de parte de quién es tentado? De sí mismo. Porque hay gente que es también experta de decir, no, hermano, el diablo. El diablo, sí, el diablo. O sea, tú, no, yo no. El diablo. Es claro, esa es una buena excusa para no arrepentirse, porque en todo caso le hay que echarle la culpa a quién, al Chucky. Y en el Evangelio, lamentablemente, somos expertos en eso. No sé, en alguna parte alguien nos embolotó con alguna doctrina que somos expertos, y nosotros, muchos de nosotros. Aquí hay varios hermanos que me acompañan, que venimos de un sistema donde se reprende al diablo todos los días, porque él es el culpable de todos nuestros males. Y cuando algo no te sale bien, ya tú tienes a quien echarle la culpa. Y cuando algo te sale mal, ya tú tienes a quien echarle la culpa. ¿Y sabes cómo se llama eso, hermano? Eso se llama buscar un chivo expiatorio. Y cuando usted ya encontró el chivito para que expíe todas tus culpas, todos tus males, todas tus deficiencias, cuando ya tú tienes tu chivo expiatorio, ¿sabes qué? Tú no cambias, porque el que se justifica no cambia. Entonces, si yo tengo a quien echarle la culpa, yo nunca soy responsable. Y si yo no soy responsable, entonces yo no veo por qué tengo que pedir perdón o por qué tengo que arrepentirme. Si yo no soy responsable. Fuera, Satanás. Así somos. Pero cuando leemos la Biblia, no encontramos por ninguna parte eso. Que primera de Pedro capítulo 5 dice, velad y sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es buscando a quien devorar, no devora a nadie, a menos que lo encuentre. ¿Y dónde lo encuentra? ¿Obedeciendo? No, lo encuentra desobedeciendo. Y por supuesto, dijo, ya conseguí la papa de hoy. A este me lo voy a devorar, porque está en la condición óptima para ser devorado. Hay un pasaje bien interesante en Génesis, porque cuando Dios maldice a la serpiente, Dios le dice, polvo comerás todos los días de tu vida, y sobre tu vientre te arrastrará. El hombre fue formado ¿de dónde? Esa es la comida favorita de él. Pero no se come a todo el mundo. Por eso anda buscando. O dice que devora a todo el mundo. No, amado. Anda como león rugiente. Y es interesante porque la figura que nos da el escritor es de un león viejo. Porque cuando los leones están cazando, no rugen. Ellos están cazando y son sigilosos para que las presas no se espanten. Pero el león viejo no. Cuando el león viejo ya las uñas no las tiene bien en forma y los colmillos ya no están bien en forma y ya la vejez le impide la misma agilidad, entonces el león lo que hace es que ruge y cuando la víctima, la presa, se paraliza por el rugido, ahí sí lo devora. Que el Señor nos ayude. Hay una cuota de responsabilidad del lado nuestro, donde si yo no la asumo, mi comunión con Dios no va a funcionar, hermano. Porque andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, no pueden. Entonces, ¿Dios ama la comunión con sus hijos? Claro que sí. ¿Los hijos aman la comunión con su padre? Por supuesto. Pero es tan frágil esa comunión de parte nuestra, hermano, que muchas veces se rompe. Y se rompe por nuestra desobediencia. Por eso dice la Biblia en la primera carta de Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de toda la humanidad. En Jesucristo hay perdón, reconciliación y vida eterna. Por eso les dije hace un momento y se lo repito, si no fuera por el perdón que Dios dejó que mediara allí, nosotros no podríamos tener comunión con Dios. El Padre nuestro lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque tuyo es el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios quiere para nosotros lo mejor. ¿Usted cree que Dios quiere que usted le salgan las cosas mal? No, amado. Dios recibe honra, Dios recibe gloria cuando a ti las cosas te salen bien. ¿Por qué? Porque eso habla de Él. Nosotros somos un reflejo de Él. Como dice Josué, ¿alguien lo sabe? Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Quién se acuerda? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde se encuentra el fracaso? ¿Dónde se encuentra la derrota? En el pecado. ¿Cuál es la causa del pecado? La desobediencia. ¿Fuimos llamados a desobedecer? No. Fuimos elegidos en la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de su Hijo. Entonces, en la obediencia hay bendición. Ahí sí cabe, ahí sí estoy perfectamente de acuerdo con Deuteronomio capítulo 28. Si obedecieres la voz del Señor tu Dios para guardar y hacer todos los mandamientos, preceptos y estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Luego dice, si no obedecieres, sino que decidieres en tu corazón ir en contra de lo que el Señor te ha dicho, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Claro, ese es un capítulo que se le dio a un pueblo que vivió en otra dispensación y en otro pacto, como fue el pueblo de Israel, pero el principio es el mismo. La obediencia trae bien y la desobediencia trae mal. Porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a obedecer. Pero a fin de cuentas, amados, para terminar, nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Es decir, la pelota se encuentra en el campo de nosotros. Y aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Tú decides. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado dulce y sincero de Dios para todos. Ya los que tenemos algunos días caminando en el Señor, sabemos por experiencia propia las consecuencias de la desobediencia. Miren, no puedo terminar sin decirles esto porque el mensaje estaría incompleto. Siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos.
porque vale más perro vivo que león muerto. Entonces nuestras malas decisiones pues nos llevan a malas experiencias. Pero si reconocemos nuestra condición y pedimos perdón a Dios y decidimos ya no desobedecerle, sino obedecerle, seguro que el desierto vuelve a florecer. Y este es lo maravilloso, porque la Biblia dice que Dios restaura lo que pasó. Entonces Dios es un Dios donde encontramos restauración. Y aunque de la desobediencia nos haya traído mucho sufrimiento, porque el pecado es así, amado. El pecado se te presenta como lo más lindo, se te presenta como lo más limpio, se te presenta como lo más deseable. ¿Qué dice Santiago? Que cada uno es tentado de sí mismo. Y de sí mismo es, ¿quién sabe qué palabrita usó Santiago? Seducido. Cada uno es seducido. ¿Qué tiene que ver con qué usted relaciona la seducción? Claro, la seducción es una cosa fuerte, una cosa interna, una cosa íntima, una cosa... Dios le dijo a la primera pareja, a nuestros padres, le dijo, mira, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo, ahí está la seducción, ahí está la voz dentro del hombre. La serpiente le dijo, no morirás, sino que Dios sabe que serás como Él, conociendo el bien y el mal. Pero Él es egoísta, ¿sabe? Él no quiere que tú seas como Él. Por eso te prohibió que comieras. Y cuando la mujer escuchó la voz de la serpiente, dice que ella vio el fruto y vio que era bueno. Ya la seducción estaba surtiendo su efecto. Porque ella le acaba de decirle a la serpiente, no, Dios me dijo que ese fruto es malo y que no debo comerlo porque el día que lo coma, me muero. Y la serpiente la sedujo, por eso Pablo utiliza esas palabras, la utiliza cuando le escribe a Timoteo. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, la engañó, vosotros también seáis engañados o extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Entonces no puede ser que el mismo Dios que te dice que no coma, luego te seduce para que comas. No le podemos atribuir a Dios las obras del diablo. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan qué dice Isaías 5:20? ¿Alguien que sepa de memoria? Hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno y a la luz llama tiniebla, a la tiniebla llama luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Eso es falta de discernimiento. Ay de aquel, es un ay. Ay, como cuando nuestros padres nos decían ay, ay, ay. Ya tú sabías lo que venía. Bueno, cuando Dios dice ay, 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 ay. En Apocalipsis hay 7 ayes y lo que traen es juicio. Entonces Isaías dice, ay de aquel que le atribuye a Dios lo que no es de Dios. Mire, de Dios viene esto, lo noble, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, como dice Efesios, en esto pensad. Hermano, tengo unos pensamientos horribles, pero eso me los pone Dios ahí en la mente. No, si me los ponen Dios, entonces no me voy a deshacer de ellos. Entonces no hay que ser muy teólogo para uno poner en práctica las obras de Dios y para uno obedecer. De Dios viene el bien y del diablo viene el mal. Y ese mal que viene del diablo está arraigado en nuestros miembros. Porque aunque estemos en Cristo, nos quedó la costumbre de pecar. ¿Sí? Pablo dice a los Efesios que estamos viciados. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Sí, que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón. ¿Por qué dice Pablo deseos engañosos?
Porque esos deseos con los que el enemigo te seduce y utiliza tus propios pensamientos, tal vez por experiencias del pasado, te engañan haciéndote creer que si tú desobedeces a Dios y obedeces a esos pensamientos, tú vas a ser feliz. Eso te va a gratificar y te va a traer paz. Pregúntale a una persona que ha sido descubierto en adulterio, ¿cómo se siente? No solamente por él, por sus hijos, por su esposa, por su suegro, por su familia, por sus vecinos. Digo, una persona que tiene moral, que tiene ética y sin vergüenza, que no le importa nada. Entonces hay promesas de que te va a ir chévere. Esto va a ser lo mejor del mundo. Esto va a ser como subir, como un cohetón así. Por eso Pablo dice, los deseos engañosos del corazón. Entonces, el corazón que es engañoso te va a hacer creer que desobedecer a Dios te va a ir bien. Para darnos cuenta después que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por tu espíritu. Te doy gracias por cada persona reunida en este lugar y por las personas que nos ven y que nos escuchan ahora y los que lo van a hacer en algún momento cuando estén en contacto con esta predicación. Lleva tu palabra perfecta a cada vida. Tú sí sabes cuál es nuestra verdadera necesidad. Ayúdanos. Creemos y sabemos que no hay una situación tan desesperante como encontrarnos desamparados, solos, tristes, sentirnos abandonados, porque hemos obedecido al pecado, porque hemos desobedecido tu palabra. Ayúdanos. Tú eres un Dios bueno, compasivo, misericordioso. Tu palabra dice que como se compadece el Padre de los hijos, así se compadece el Señor de los que le sirven. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Como dice el Salmo, si hice mal, no lo haré más. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se vendrán a ser como la blanca nieve, dice tu palabra. Venid y estemos a cuenta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Tú sabes hasta dónde nos han traído, Señor, nuestros propios pensamientos y los propios antojos de nuestro corazón. Te pido por aquel que clama desde el fondo de su corazón, allégate a esa vida y sálvalo. Sálvalo de él mismo. Mira aquellos que han prometido una y otra vez y vuelven a recaer en la misma desobediencia. Señor, tú no te cansas de nadie. Tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar y que así como están altos los cielos de la tierra, has engrandecido tu misericordia para con los hijos de los hombres. Si alguno que me escucha reconoce que necesita a Jesucristo como su Salvador, que necesita a Dios en su vida, es lo único que te puede garantizar la victoria
sobre los deseos engañosos de tu propio corazón. No quiere decir que no tendrás malos deseos, pero sí quiere decir que no serás arrastrado a esos malos deseos cada vez que vengan a tu mente, porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios no solamente te ofrece salvación y perdón y vida eterna, Dios también nos ofrece la victoria diaria sobre el pecado que nos asedia. Si puedes decirle allí donde estás, Señor, sálvame. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ahora te encuentras sentado a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por cada uno de nosotros. Si tú puedes abrir en este momento tu corazón y decirle al Señor que te salve, Él te salva. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha dicho en su palabra que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por tu perdón, gracias por tu gracia que no merecemos, pero que es abundante cuando más la necesitamos. Muchas gracias por tu palabra, bendito Dios. Permite que ella dirija nuestros pasos, como está escrito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tu luz veremos la luz. Gracias, Señor, porque tu palabra no solamente nos enseña y nos instruye, tu palabra nos santifica. Obedecer tus mandamientos es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Obedecer tus mandamientos es lo único que puede hacer que nuestras sendas torcidas se enderezcan. Gracias, mi Dios, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú sí sabes cómo restaurar corazones heridos, corazones enfermos. Tú sí sabes cómo consolar las heridas del alma. Tú sí sabes cómo sanar, Señor, cómo curar los dolores del corazón. Tú sí sabes cómo encaminarnos hacia ti. Vuélvenos a ti y nos volveremos, como dice tu palabra. Lávanos y seremos limpios, límpianos y seremos blancos. Haznos reverdecer con tu palabra. Vuélvenos a la comunión con tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Lo recibimos y la gloria, Señor, siempre será para ti. Gracias, Padre. Toda la gloria debajo de los cielos te pertenece. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo.